Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todas y todos a este nuevo webinar de la serie de webinars que estamos haciendo dentro de la iniciativa Acelera Pyme y más concretamente también de la serie de 8 webinars que estamos realizando con Meshbook sobre distintos aspectos ligados a la productividad en las fábricas. Hoy el tema del que vamos a hablar es de la gestión de los recursos humanos y su influencia tanto en la productividad como en los costes y otros aspectos que nos comentará, como siempre, Diego, al que nuevamente agradezco su disposición a participar en estos webinars, como he dicho, de la Oficina Acelera Pyme de FEMEVAR. Como siempre, voy a hacer una pequeña introducción de los habituales, pues ya os la conoceréis de memoria, de lo que es la Oficina Acelera Pyme y las actividades que hacemos, y también breve las ayudas del KI Digital, que prácticamente, pues bueno, la convocatoria para empresas de 10 a 45 trabajadores ya ha sido prácticamente acabada y estamos esperando las convocatorias para empresas de menos de 10. Como sabéis, la Oficina Acelera Pyme de FEMEVAR forma parte de una red de oficinas Acelera Pyme que ha constituido Red.es y lo que se trata con esta red de oficinas es disponer a lo largo y ancho del territorio español de puntos de información y asesoramiento a las pymes y personas autónomas en todo lo que es el proceso de transformación digital, de la digitalización de las empresas. Como he dicho, informar, asesorar e evangelizar. Es una iniciativa que cuenta con un presupuesto global de 8 millones de euros, de los cuales Red.es aporta 6,3 y el resto lo aportamos las distintas oficinas que hemos sido beneficiarias para constituirnos como tal. Como he dicho, nuestro objetivo como Oficina Acelera Pyme es ayudar a nuestras empresas, a las empresas del tejido empresarial valenciano, a ser más competitivas mediante la incorporación de las tecnologías digitales, ya sea en sus procesos de producción o en sus procesos de gestión. ¿Cómo? Dando servicios de información, de asesoramiento, ayudándoos a resolver cuantas consultas o dudas tengáis al respecto. Además, os queremos también ayudar a entender mejor los procesos de digitalización y que conozcáis también las distintas fuentes de financiación, ya sea ayudas y subvenciones, a las que podéis optar. Os dejo aquí un vídeo que habla perfectamente de lo que hacemos en la oficina. ¿Vale? Destacar dos patas fundamentales. La pata del asesoramiento, que podéis contactar
con nosotros a través de los cuales cualquier canal de comunicación, fax, móvil, teléfono, presentándose aquí a través de la página web para, pues eso, trasladarnos vuestras dudas, vuestras consultas y estaremos encantados de resolverlas. Y la otra gran pata es la organización de eventos. Como habéis visto, organizamos distintos tipos de eventos y lo más importante es que hacemos eventos todas las semanas. Prácticamente martes y jueves estamos haciendo eventos y en alguna ocasión hasta martes, miércoles y jueves. Entonces, invitaros a que participéis en estos eventos y os pongo aquí los eventos que tenemos programados tanto la próxima semana como la siguiente. Como veis, 2 eventos prácticamente a la semana. Y cualquiera de ellos es interesante y, como habéis visto, desde webinars para hablar de una solución digital, workshops donde una empresa digitalizadora viene a hablar de sus productos, sus servicios, o Open Days, que es ir a visitar una empresa que ha incorporado una tecnología digital como un caso de éxito y nos cuenta en qué ha fomentado su éxito. Y remarcar que todos los servicios de la oficina son de carácter gratuito. Pasando a la segunda parte de mi intervención, es las ayudas del Kit Digital. Como todo deberíais de saber ya, porque llevamos meses hablando de estas ayudas, son unas ayudas tipo bono, en el cual a cada empresa, en función de su tamaño, se le asigna un importe que puede destinar a adquirir soluciones digitales que previamente aparecen en el catálogo de la iniciativa Acelera Pyme, ¿vale? Solo podemos contratar soluciones que aparezcan en este catálogo y de proveedores que aparecen en este catálogo. Remarcar que la convocatoria que hay ahora abierta y que ya está a punto de cerrarse porque están a punto de acabarse los fondos, aunque por tiempo quedaría hasta septiembre, va dedicada a empresas de entre 10 a 50 empleados y disponían de 12.000 euros. Para las empresas de 3 a 10 empleados teníamos un bono de 6.000 euros y para las empresas de 1 o 3 trabajadores teníamos el bono o tendremos el bono de 2.000 euros. Para adquirir, ¿qué soluciones? Soluciones tipo de elaboración de una página web para tener presencia en Internet o para hacer una plataforma de comercio electrónico o para gestionarme mis redes sociales o para herramientas de gestión de clientes tipo CRM, para plataformas de Business Intelligence, para gestión de procesos tipo ERP, MES, Gmaos, etcétera, para incorporar herramientas para la facturación electrónica o también herramientas que nos permitan trabajar el teletrabajo, oficina virtual, que llama la convocatoria, o ya herramientas que tienen que ver con ciberseguridad o comunicaciones seguras, ¿vale? En las columnas tenéis los importes del bono que podéis destinar para adquirir estas herramientas y, como he dicho, solo se pueden adquirir este tipo de herramientas a proveedores que figuren en el catálogo de Acelera Pyme. Requisitos para solicitar la ayuda: ser una pequeña empresa, en la convocatoria actual de 10 a 49 trabajadores, en las futuras empresas de menos de 10 trabajadores, ¿vale? Cumplirlo con los límites financieros, tener una antigüedad mínima de 6 meses, no ser una empresa en crisis, cumplir con nuestras obligaciones tributarias y a la seguridad social y lo mismo, no tener ninguna de las prohibiciones que aparecen en la ley de subvenciones. Y, por último, el no superar los 200.000 euros de ayudas mínimis en los ejercicios 2020, 2021, lo que llevemos de 2022. Si cumplimos estas condiciones, podemos entrar en Acelera Pyme, registrar nuestra empresa y, como paso previo, se nos exige que completemos el test de autodiagnóstico. Un test muy sencillo de 13 preguntas que solo sirve para saber nuestro nivel de digitalización y que no implica para nada el que nos vayan o no a dar la subvención los resultados. Simplemente es saber nuestro nivel, ¿vale? Una vez hayamos completado este test, ya podemos entrar en la sede electrónica de red.es y cumplimentar el formulario. Formulario muy sencillo, datos identificativos de nuestra empresa, datos identificativos de nuestro representante y de sus poderes,
¿vale? Datos identificativos, si hemos autorizado a una tercera entidad para que presente la solicitud en nuestro nombre, y el PDF de su autorización, y también la declaración de ayudas mínimas. A partir de ahí, checks como declaraciones responsables de que cumplimos todos los requisitos que he dicho anteriormente, ¿vale? Y otro check en el que autorizamos a Red.es a comprobar que estas declaraciones son verdaderas y poder pedir los certificados a las distintas administraciones. Si no se firma esta declaración, deberemos de acompañar nosotros estos certificados, con lo cual no es recomendable. Lo recomendable es chequear y que sea Redes quien realmente busque estos certificados, ¿de acuerdo? Y una vez te conceden el bono digital, 6 meses para llegar al acuerdo con mis distintos agentes digitalizadores, 3 meses luego para implantar la solución y una vez implantada, 12 meses para la prestación del servicio, ¿vale? Y luego 2 justificaciones. Una primera justificación cuando termina la implantación de la solución y una segunda justificación cuando acaban los 12 meses de prestación del servicio. Ambas justificaciones las realiza nuestro agente digitalizador en nuestro nombre. Ahí tenéis la documentación que hace falta y tras cada una de las justificaciones y una vez validado por Redes, se procede a los distintos pagos que también cobra nuestro agente digitalizador. ¿De acuerdo? Y así rápidamente lo que es las ayudas del Kit Digital. Y yo, sin más, ya voy a hacer la palabra a Diego, agradeciendo nuevamente su presencia. Y Diego, la pantalla es tuya y también los asistentes presenciales. Muy bien. Pues muchas gracias por la introducción. Muchas gracias por asistir a este, pues el cuarto, quinto, la verdad, webinar que estamos realizando aquí con Femeval. Pues darles las gracias una vez más por la iniciativa, por darnos esta plataforma para poder pues ir explicando la verdad que con mucho detalle pues las aplicaciones prácticas de la industria 4.0 en las fábricas. Ya sabéis que esto no va de tecnología. La tecnología es una condición necesaria, pero imprescindible, necesaria, pero requiere, pero insuficiente, ¿no? Requiere de otras cosas, ¿no? Y aquí es el toque que estamos dando en todas estas sesiones, de la parte del para qué, primero, o los principios, hay que primero entender para qué queremos las cosas y luego, a partir de ahí, pues ver un poco de qué manera lo hacemos de una manera tecnológica para maximizar la eficiencia, la calidad, la minimización de errores, etc. Y como llevamos ya más de 150 proyectos de Industria 4.0, pues lo hemos titulado así, ¿no? Lecciones aprendidas y barreras detectadas tras 100 implantaciones en Industria 4.0. La versión corta que me gusta a mí, que es 100 razones para creer. Antes de nada, pues explicar brevemente sobre nosotros, por qué estamos aquí. Pues estamos liderando los proyectos en el rango MESMOM a nivel nacional. En los últimos años, tenemos más de 150 proyectos y invito a cualquiera que diga cuántos proyectos tiene, si tiene más que nosotros en esa línea. Y luego, una situación muy saneada económicamente y financieramente, pues por el apoyo de inversores y luego también por nuestro modelo de negocio, que es cuota mensual sin inversión inicial, que derriba todas las barreras económicas y que una vez que alcanzas cierto nivel y nosotros hace tiempo que lo hemos alcanzado, pues te da esa seguridad de que no tienes que empezar de cero cada año, ¿no? Todo esto es para trasladaros confianza y también pues para explicaros un poco por qué estamos aquí y hablamos como hablamos, ¿no? Y hablamos como hablamos pues porque somos frikis de fábricas y esto es fundamental. Aquí la clave de todo esto es la unión de la tecnología con los procesos de gestión. Es tal cual. O sea, no se puede ir con una tecnología de manera aislada, ni tampoco se puede pretender, trabajando con los procesos de gestión de manera aislada y sin poner herramientas,
y en este caso las herramientas son principalmente tecnológicas, pues mejorar la eficiencia de una manera sostenible y escalable. Esa es la realidad, ¿vale? Entonces las dos cosas van unidas y nosotros pues lo conseguimos, ¿vale? Unimos pues lo que es la parte de conocimiento de fábricas, frikis de fábricas, entre ellos aquí tenéis a uno, producto, servicio que está unido con este conocimiento del terreno, ¿no? Que sabemos que las cosas cuestan, ¿vale? Y no basta con implantarlo, sino que hay que quedarse después de la implantación para ponerlo en marcha y luego un modelo de negocio. Equipo de más de 70 personas y como digo, pues bueno, multidisciplinar y preparado pues para pues, dar una solución a todas las necesidades que encuentran en este proyecto, porque la clave aquí está en la dirección de proyectos industriales. Entonces, pues equipo de automatización, equipo de informático, equipo de implantación, equipo de mejora para explotar la herramienta y llegar a los resultados, etcétera, etcétera. Al final, este señor tiene más credibilidad de la que tengo yo, pero de lo que estamos hablando es de, primero, experiencia de cliente, primero, negocio, que es para lo que es esto, para fabricar más, mejor y más barato, y luego tecnología. Y eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Y ejemplos de nuestros casos de éxito que hemos comentado varias veces y bueno, vamos a ir ya al meollo del asunto. Perdón, que estoy aquí. Disculpadme porque aquí ha habido un pequeño error. ¿Vale? Entonces, por ir terminando esta presentación, partimos de una base como esta, donde la fábrica está desconectada, ¿de acuerdo? Y todo el pegamento es Excel, es papel, es pues, algunos sistemas informáticos, es, bueno, pues un poquito de todo, donde además tenemos que gestionar lo que llamamos el legado, y es fundamental, porque no se trata de pegarle fuego a todo lo que hay, sino gestionar todo lo que hay e ir evolucionándolo hasta que llegue su fecha de caducidad, cosa que no ha ocurrido actualmente y mucho menos el primer día que llegamos, sin haber demostrado nada, ¿vale? Y donde las personas es uno de los principales pilares de lo que vamos a hablar aquí, pero hay otros y como digo, todo esto pues es importante hacerlo bajo un formato de llave en mano. ¿Vale? Con herramientas como las que hemos comentado antes, pues muy complicado poder llegar a gestionarlo y sobre todo pues mucho esfuerzo y mucho riñón de los profesionales que lo desarrollan. Pues vamos a explicar en el área de recursos humanos que decir y comentar aquí que es como muy atípica, ¿no? Siempre que hablo de recursos humanos en el entorno del que estamos hablando, de un entorno MES-MOM, la gente me mira como si fuera pues, un poco marciano, ¿no? Y no exentos de razón, ¿no? Es decir, recursos humanos, ¿qué tiene que ver, no? Y la verdad es que quizás se le tenga que dar otro título, ¿vale? Porque quizás el concepto de la etiqueta de recursos humanos está pues, mucho más relacionada pues, a temas de formación, a temas de PRL, obviamente a temas de nóminas, que también está vinculado con lo que vamos a hablar aquí, temas de condiciones laborales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero la realidad es que uno de los recursos fundamentales en la fábrica pues, son las personas. Ya no estoy hablando simplemente del legado y la gestión del cambio que estaba hablando antes, sino de temas como habilidades, de temas como la planificación de personal, de temas como la trazabilidad, fundamental y forma parte de los procesos industriales en el sentido más básico, ¿vale? Y operacional. Entonces, claro, que nos dejamos esa parte sin gestionar. Lo tiramos, lo llevamos a herramientas que son súper generalistas, que son las típicas herramientas de recursos humanos que están, bueno, son un poco como los RPs, ¿no? Que sí, que hay un módulo de producción, pero realmente todos sabemos que el RP es puramente financiero, ¿vale? Financiero y mercantil, ¿vale? Pues sí, es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces nosotros desde Meshbook, pues eso, con esa concepto que tenemos pues pues muy de trinchera, ¿no? De haber sido cocineros antes que frailes, pues no lo vemos así. Y entonces, bueno, es un poco lo que vamos a explicar y la realidad que en el entorno fabril
hay mucho trabajo y muchas tareas relacionadas con los recursos humanos, ¿vale? Y la primera de todas, y siguiendo ese esquema que seguimos en cada presentación, pues a alto nivel, pues, ¿qué se busca, ¿no? En la gestión de recursos humanos en las fábricas, ¿no? Pues primero una administración eficiente, y aquí hay horas y horas y horas y dinero de personal administrativo dedicado a eso, ¿vale? Una parte de gestión y planificación de personal donde principalmente esto recae sobre el jefe de producción sí, el responsable de producción, que es el encargado de asignar puestos, de definir las personas que van a ir a cada turno, de ir identificando también aquellos perfiles con mayor potencial. Luego hay una parte puramente económica que es fundamental, muy crítica además, muy sensible, que es, pues, oye, ¿cómo unimos toda la parte de fábrica, todo ese equipo humano que tenemos ahí abajo, que es mayoritario en las empresas industriales? La mayoría del personal que hay en las fábricas está en la planta de producción a nivel cuantitativo. Pues bueno, ¿cómo regulamos o cómo gestionamos pues toda la parte de su presencia en fábrica, de los variables, de pluses, de excepciones, de horas extra, cómo gestionamos todo eso y cómo lo traducimos a la parte económica y de una manera higiénica y exacta. Y luego, por último, pues análisis, ¿vale? Análisis, desempeño, productividad, costes, gestión de incidencias que hay muy comunes y que salen, bueno, y que como excepciones, pues casi siempre duelen mucho, ¿no? Y todas estas cosas mayoritariamente se están haciendo en Excel, en papel, incluso teniendo un sistema informático, toda la alimentación que viene de planta normalmente se hace en Excel o en papel, y la propuesta que vamos a hacer aquí pues es, como hacemos en todo, pues automatizar todos esos procesos en cada una de esas áreas y hacerlos mucho más eficientes a la hora de mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Venga, primero pues vamos a hablar de las tareas administrativas. Pues calendarios digitales, interactivos, con múltiples versiones. Lo que ocurre en la realidad de las fábricas, que tenemos el 80% del personal, pues más o menos está dentro de un mismo patrón, pero luego tenemos muchos casos especiales, como jornadas partidas, jornadas intensivas, jornadas de permisos de maternidad, otro tipo de horarios, otro tipo turnos y condiciones distintas. Pues todo eso, generación de turnos ad hoc, ¿vale? En función de las necesidades que tiene la planta y tienes que añadir un turno más durante un periodo determinado. Todo eso, pues es muy fácil decirlo, pero luego llevarlo a una parte administrativa y luego controlarlo, pues no es tan fácil. Pues para eso tecnológicamente existe y lo vais a ver. Luego, pues bueno, la generación de las características de cada operario que se tienen que vincular a esos determinados calendarios, que están a la vez asociados a unos turnos, que a la vez también están asociados a lo que nosotros llamamos un día tipo. Son parámetros que vamos a explicar, sobre todo porque en cada día pues tenemos condiciones distintas. Tenemos un turno de mañana, un turno de tarde y un turno de noche, y cada uno tiene sus condiciones económicas. Las horas extras de cada uno de ellos tienen sus condiciones económicas, y los equipos que se necesitan para la fabricación pues van rotando, y los perfiles que forman parte de cada turno pues también tienen que ser multidisciplinares, porque tienen que ser tienen que tener las capacidades que requieren las distintas máquinas que hay en la fábrica. Como digo, un recurso más, ¿vale? Y todo esto, pues como digo, hay un mundo entre llevarlo en Excel, ¿vale? Y reporte en Excel, y quién ha venido hoy, y qué incidencias ha habido, y qué absentismo, y dónde ha estado cada uno, y cuál ha sido su productividad. Bueno, es que no es que hay un mundo, es que es infinita la distancia, es que no se puede llevar todo esto fuera del sistema, ¿vale? Salvo que con una legión de personas o con una cantidad innumerable de costes indirectos que generan pues cero valor añadido, ¿no? Que son overhead directamente, ¿vale? Y luego, por último, pues conexión con otros sistemas, pues con el ERP, con acceso a fábrica o con los tornos,
con otros sistemas como, por ejemplo, pues mismo calidad o producción o productividad o controles de calidad donde no todo el mundo puede hacer de todo. Ese tipo de cosas, ese tipo de perfiles, ese tipo de roles, pues también es importante definirlo y lo explicaremos aquí. Siguiente, una vez definido, pues lo que tenemos que hacer es controlarlo, ¿vale? ¿Y cómo lo vamos a controlar? Pues a través también de automatización y de herramientas tecnológicas que te permiten, pues, por ejemplo, definir cuánta gente tiene que haber en una orden de fabricación o en una línea y luego te permiten, a través de la presencia en fábrica, controlar y alertarte si tienes más gente o tienes menos gente. Presencia, pues por supuesto, a qué hora han entrado, a qué hora han salido, en qué órdenes de máquina y cuál ha sido su productividad. Todos los partes de cierre de turno o de cierre de día, donde pues todo el reporte de qué se ha hecho, todo el reporte de actividad. Todo esto pues automatizable y luego funcionando en tiempo real. O sea, a partir de una definición inicial, pues actúa. ¿De acuerdo? O sea, si tú tienes que entrar a las 6 de la mañana y entras a las 6 menos cuarto, pues el sistema lo identifica y ya te loga a las 6 de la mañana porque así se ha definido. Si entras a las 6 y cuarto, pues te lo identifica como un retraso. Si entras a las 6 y 3 y la empresa ha definido 5 minutos de margen, pues te va a poner como que has entrado a la hora. Que haces 2 horas extra y esas horas extra tienen un precio determinado, pues inmediatamente, como estás logado, pues ya directamente imputa ese sobrecoste y lo reconoce a nivel pues, de recursos humanos, a nivel económico-financiero y a nivel de control de costes, ¿no? Todo ese tipo de cosas es lo que nos va a permitir pues toda esta acción, este capítulo de control en tiempo real, ¿no? Que es que trabaja para nosotros, ¿no? Ya sabéis que decimos que en las fábricas hay 3 tipos de personas: los policías, administrativos y bomberos. Pues bueno, toda la parte de policía, que es un término que a mí no me gusta nada, pero que existe y es así de real, y hay gente que está, llámalo como quieras, ¿vale? Que está controlando que las cosas siguen las especificaciones, las pautas definidas. Pues eso se automatiza en su gran medida, la parte administrativa también, y la parte de bomberos, ¿no? Detectives o como queramos llamarlo, pues bueno, pues eso son la gente que se tiene que estar ahí arremangándose y actuando y trabajando y al final es hacia donde vamos, ¿eh? A solucionadores de problemas, a gente que genera valor añadido. Todo lo demás no lo genera, ¿vale? Bueno, en ese camino, pues dentro de ese automatismo, pues todo ese análisis automático donde el sistema pues, recoge todas las incidencias que ha habido a lo largo del proceso y alerta y las traza, ¿vale? Y aquí hay temas como, por ejemplo, pues el control de horas extra, que es un tema pues, relativamente delicado y no voy a decir descontrolado, pero controlado de una manera manual. Cuando de una manera automática tú puedes saber si has llegado al límite o no de las horas extra que puede hacer una persona determinada que está regulado por ley, el sistema te alerta y luego a partir de ahí pues ya podrás tomar determinadas acciones correctivas, compensar con otro tipo de horas, regularizarlo, pagarlo, dejarlo como está, pero tienes toda esa información y no te llevas sorpresas cuando vas a mirar y vas a ver los registros y resulta que te das cuenta que se te ha ido de madre, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas son cosas que vamos a comentar. Y por último, pues la comunicación con otros sistemas, que es fundamental. Con el ERP, pues a efectos de nóminas, a efectos de costes, a efectos de trazabilidad, a efectos de registrar de quién ha estado fabricando cada orden de trabajo y quién ha hecho los controles y si estaban atribuidos para ello, qué tipo de formación tiene. Bueno, todo ese tipo de cosas se recogen y se comunican con distintos softwares, ¿no? No todo lo que estaba diciendo se reporta al ERP. Al programa de nóminas, fundamental, las horas que has trabajado y la categoría de esas horas, las características de esas horas, para pues, poder hacer trasladar a la gestoría el cálculo de horas y su valor correcto. Y luego a partir de ahí, pues ya ellos aplicarán pues la legalidad vigente, ¿no? Que es mucho más volátil de lo que aquí estamos hablando y es como la frontera, una de las fronteras del programa de recursos humanos para las fábricas de Industria 4.0 y los programas de recursos humanos estándar de gestión de recursos humanos, ¿no?
sobre todo con el programa de nóminas, por simplificarlo de una manera mucho más sencilla. Ahí hay una frontera muy clara, donde todo lo que vamos a mostrar ahora y lo que estamos hablando es perfectamente compatible con la gestión de recursos humanos de una empresa industrial, poniendo la frontera en el cálculo de nóminas, poniendo la frontera en aquellos temas, detalles legales muy importantes, con mucha volatilidad o muy variantes y que requiere pues, la participación de especialistas de recursos humanos. Aquí de lo que estamos hablando son especialistas, estamos hablando de especialistas en eficiencia industrial y especialistas y por definición dentro de la eficiencia industrial, pues en minimizar los costes indirectos relacionados con tareas administrativas que no aportan valor, a la vez que se vincula pues, con temas como digo, como habilidades, como desempeño, como productividad, como costes, como trazabilidad. ¿De acuerdo? En líneas generales, bueno, pues todos los capítulos que vamos a ver pues se listan a continuación, ¿vale? Pues como digo, pues definición de todos los distintos calendarios que pueden estar vigentes dentro de una fábrica, con distintos horarios que se asignan a esos calendarios y con trabajadores asignados también a esos grupos de trabajo, ¿no? Que ya llevan el horario con su rotación o no y que están vinculados al calendario, ¿vale? De manera que se tiene una planificación de recursos humanos y de turnos y de trabajadores por turno, pues la puedes tener desde principios de año. Y no tienes que hacerla, por ejemplo, semanalmente, como se hace en muchos sitios, ¿no? ¿De quién viene? El que lo haces el viernes a última hora, ¿no? ¿Quién va a venir el lunes, ¿no? Pues, ¿cómo van los turnos? Y tú lo tienes ya predefinido. Luego habrá incidencias, habrá cambios. Pues también lo vamos a ver cómo lo gestionas y cómo vas haciendo pues, las típicas gestiones de incidencias de gente que se cambia turno o particularidades o bajas, etcétera, ¿no? Dentro de este capítulo, que es muy importante, pues es toda la parte de análisis y alertas, ¿no? O sea, poder tener una plataforma donde los gestores de recursos humanos de un solo vistazo puedan ver si ha habido un retraso, si había absentismo o que ha ocurrido algún tipo de incidencia o algún tipo de cosa no prevista, de algo no previsto. Pues eso verlo en lugar de tener que recibir la información, trasladarlo a una plataforma y luego tener que analizarlo casi semi-manualmente, ¿no? Otros temas que hemos comentado o otros que no, como por ejemplo toda la parte de vacaciones, pues muy importante, hemos hablado de las horas extra, pero bueno, pues sí, igualmente pues tener ese control de vacaciones y tener esa asignación y tenerlo vinculado a la planificación y tenerlo vinculado también a la planificación operativa de la planta, cuando el responsable de planta tiene que hacer la planificación de la gente y tenerlo todo integrado, pues tiene muchísimo valor. Luego, hay una serie de especificidades para las fábricas que son las distintas, los distintos pluses que aquí nos hemos encontrado pues, de todo pelaje, ¿vale? Desde los más... de la parte más sencilla a cosas súper complicadas, pues pluses por productividad, por calidad, por nocturnidad, por muchas variantes, ¿no? Donde necesitas una plataforma flexible que te permita recoger cualquier variable. Y eso, por ejemplo, es una de las principales valores añadidos que nosotros aportamos, ¿no? Aparte de toda la parte de conexión con fábrica, de conexión con el mundo real, en entornos donde ganas o pierdes el dinero en la fábrica, pues el tener una flexibilidad para poder calcular pluses o poder gestionar toda la variante de pluses y toda la inventiva de pluses que se producen en las empresas, pues es una de las cosas que nos ha hecho ser muy diferenciadores en algunas de estas oportunidades, ¿no? La matriz de habilidades y toda esta parte pues es muy importante, sobre todo orientado a la planificación. No todos los trabajadores son iguales y eso es algo que os mostraré, por ejemplo, cómo lo vinculamos, por ejemplo, en la programación de la producción. Cuando tú secuencias una orden de fabricación y tiene una cantidad de gente necesaria, y cómo la pones en perspectiva con la gente que tienes realmente o la gente prevista, ¿no? Si estás haciendo un escenario de planificación, ¿no?
y luego, bueno, pues como comentaba, pues toda la parte del pago de nóminas. ¿Vale? La parte de servicio y flexibilidad que incluimos aquí, pues es de lo que estoy hablando, ¿no? El mundo real, pues no tiene nada que ver con lo que planificamos y en el ámbito de recursos humanos, mucho menos, ¿no? Entonces, claro, los márgenes de libertad aquí son enormes y debes tener, pues como digo, una herramienta automática que funcione de manera automática, como hemos comentado antes, pero que a la vez tenga esa flexibilidad para poder adaptarse a la realidad. Y esto pues es un poco la cuadratura del círculo, no es fácil, ahora lo vamos a explicar, ¿vale? Y luego por la parte de desempeño, pues un poco, pues no solo de trazabilidad, sino de control, de permitir también tener datos objetivos para poder crear esa matriz de habilidades y crear esos perfiles a partir de datos objetivos, ¿no? De cuál es el equipo más productivo, cuál es el operario que mejor desempeño tiene en un producto determinado, en una familia, en una fase, en un trabajo, una tarea determinada, ¿no? Ahora mismo, pues se hace de manera pues muy subjetiva, ¿no? Opiniones de los supervisores, opiniones sí, opiniones, ¿no? Y cuando no hay datos, ¿no? Como decía el otro día, hace poco me dijeron una frase, dice, si no tienes datos objetivos, todo lo que puedas decir es una opinión. Pues es así. Si no tienes datos cuantificables y medidos, pues es una opinión, ¿vale? Entonces, todo este tipo de cosas en la parte de planta de producción, pues está muy unido con el módulo de producción, pero es muy importante y lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Y luego, a futuro, pues a futuro, pues bueno, pues aquí es que siempre hablamos, ¿no? Y sabemos dónde empieza todo este proceso de la transformación digital, pero no dónde acaba. Y sobre todo porque muchas de las cosas todavía no se han inventado. De hecho, nosotros estamos presentando ahora mismo un proyecto de geolocalización indoor, pues muy interesante, donde unimos producto, personal, puesto de trabajo, todo en tiempo real. Bueno, pues es un ejemplo más de lo que nos puede deparar el futuro, ¿no? Y preguntaréis, ¿pero eso todavía no está? Pues sí, en la teoría, ¿no? Como decía aquel, ¿no? La teoría y la práctica son iguales, ¿no? En la realidad no, ¿no? Pues es lo que pasa, ¿no? Cuando tú tienes una planta que es muy densa y en este sector además pues tienes centros de mecanizado y máquinas de plegado, tornos, corte, todo lo tienes con un nivel de densidad altísimo. Pues claro, el movimiento, las tolerancias importan y el movimiento del operario para coger material pues puede implicar que te esté deslogando o desubicando de la máquina donde efectivamente estás trabajando y te está ubicando en otra. Pues eso ya te está alterando todos los datos. Y sí, la geolocalización indoor muy guay, pero claro, tienes que llegar a unas tolerancias pues, prácticamente de centímetros o tener una inteligencia que lo permita, ¿no? Y eso pues da pie a un proyecto de I+D muy interesante que es el que estamos presentando ahora en consorcio. Y sí, bueno, bueno, más o menos ha recogido todo esto y son cosas que vamos a ir mostrando durante la demo, ¿no? Al final, a nivel de esquema general y bajando un poquito al detalle, pues bueno, pues esto es un poco la hoja de ruta, ¿no? Donde el operario en el centro, ¿vale? Y donde tienes que empezar a vincularlo, pues oye, a sus características personales y entonces creas tantos días tipo como días comunes para la gente. Aquí, pues bueno, pues puede haber pues una media docena de días que a lo mejor es un día tipo de 1, ¿de acuerdo? Y el resto, pues el 80% está pues, en los días generales con el horario tradicional, ¿no? Para cada uno de esos días tipos, tú al final pues vas generando unos calendarios, ¿vale? Que tienen que estar vinculados entre sí porque están interrelacionados. Pero te permite discriminar pues, toda esa variabilidad y poderla trabajar por paquetes, ¿no? Podrías trabajarlo pues, con determinados paquetes, sobre todo porque aquí en la parte de calendarios pues ya se está mezclando pues, calendarios por línea de producción, con distintos tipos de turnos que no tienen que ser coincidentes. Y dentro de cada turno pues puedes tener un día tipo distinto de una persona en particular. Y todo esto lo tienes que pues, acabar vinculando, ¿no? Y ponerlo todo en común. Pero, como digo, segmentándolo pues, por conceptos muy claros
que te permite luego trabajarlo por bloques, ¿vale? Una vez tienes hecho esto, pues lo siguiente ya es la parte de análisis de lo que ocurre, sobre todo a nivel de presencia, ¿vale? Y aquí estamos hablando sobre todo de absentismo, y luego de análisis de rendimiento, cuando ya lo tienes vinculado al producto y teniendo el coste de esa persona, que también lo tenemos aquí en la parte de operarios, pues tú puedes llegar a hacer un controlling de costes en tiempo real, ¿vale? Todo esto empieza pues, por la parte de acceso a fábrica y tiene que estar conectado con la parte de acceso a fábrica, porque son dos mundos distintos, ¿no? Y hace poco me preguntaban, oye, ¿por qué la semana pasada y por qué no unimos las dos, ¿no? Y para mí tiene todo el sentido del mundo, pero no es tan sencillo porque se mezclan, por ejemplo, convenios y se mezclan datos dentro de esos convenios, como que a qué hora tienes que estar a pie de máquina dentro de la fábrica, ¿no? Y entonces, claro, no es lo mismo tener que estar a las 6 de la mañana a pie de máquina, que es lo que dice el convenio, que eso te obliga a tener una entrada a fábrica distinta, que puedas tener pues, un reglamento interno que directamente el acceso es a las 6 y ya asumes ese margen hasta que llegas a la máquina, etcétera, ¿no? Entonces, al final, esto te lleva entre otras cosas, ¿no? Porque no siempre que estás dentro de la fábrica estás asignado a una orden de fabricación, ¿no? Esto te lleva a la separación entre lo que es acceso a fábrica, ¿vale? Que es donde entran los trabajadores y donde empieza a computar efectos de nóminas, y luego lo que es la ubicación en cada uno de los puestos de trabajo, ¿no? Que podrían ser otro tipo de tareas y que estos trabajadores no estén ubicados en puestos de trabajo, ¿no? Entonces, se requiere tener pues, esos dos sistemas por separado, conectados entre sí, porque, claro, tú tienes dado de alta unos turnos, tienes dado de alta unos calendarios, que ya solo el hecho del acceso a fábrica, pues debes estar atribuido, ¿no? Debes tener el permiso para poder acceder, ¿no? Entonces, aquí la comunicación entre estos dos sistemas pues, es fundamental. Y luego está la comunicación con los elementos físicos, que le da una complejidad aún mayor. En cualquiera de los casos, la tecnología ahora mismo, lo que debéis mirar, los que estéis interesados en este tema, es que hay una comunicación ágil y flexible entre los sistemas de acceso a fábrica y el sistema que estamos aquí hablando de presencia en máquina, ¿vale? Y si lo tienes todo integrado, como en nuestro caso, pues mucho mejor, ya te ahorras la parte de comunicación y solo te quedaría la comunicación con el software de los tornos, que hay que mirarlo al detalle, ¿no? Y sobre todo, pues hay que poner en común pues, al fabricante de software con el fabricante del sistema. Entonces, dentro de esa línea, pues al final lo que tenemos es pues, dos capítulos principales, toda la parte de accesos que requiere pues, una serie de permisos y altas y una configuración dentro del calendario, ¿vale? Y luego, pues, una parte de gestión, que ya es, oye, pues asignaciones a las líneas de producción, habilidades, gestión de turnos, organización del personal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo esto pues, te lleva una plataforma principalmente administrativa que vamos a enseñar ahora mismo, y luego pues, tienes detrás una plataforma puramente de gestión que también vamos a mostrar. Para ir terminando esta introducción e ir ya directamente a ver la herramienta, que seguro que tenéis ganas. Pues conclusiones. Pues automatizar la gestión de todas las tareas administrativas relacionadas con los recursos humanos de la fábrica, ¿vale? La parte de control que sea lo más sencilla y automática también posible, básicamente solo trabajar sobre las excepciones, darle una herramienta a los gestores ya operativos de la fábrica para poder planificar el personal, para poder dimensionar sus equipos y hacer su alineación. Realmente es que estamos hablando de eso, hacer su alineación de la manera más conveniente posible para las necesidades que tiene la fábrica, ¿de acuerdo? Y poderlo comunicar y asignarlo de una manera sencilla luego a los trabajadores, ¿no? Sobre todo en entornos pues, muy intensivos en mano de obra, donde esto es pues todo un arte, ¿no? Como comunicas con todo el mundo para que estén en el sitio que le toca, ¿no? Para ir terminando,
una conexión de todo esto con la parte más legal y la parte crematística, súper delicada, sobre todo a efectos de la persona, bueno, en ambos lados, pero sobre todo a efectos de la persona que cobra, ¿vale? También a efectos de la persona que paga, por supuesto, pero claro, a nivel de imagen, pues están como a dos niveles distintos, ¿no? Y tener incidencias en la parte de pago de nóminas, pues es algo bueno, que está mucho peor visto que, por ejemplo, tener algún error en la parte de control, ¿no? En la parte del que paga. Y por último, pues bueno, gestión de incidencias y de temas particulares, pues de bajas, de vacaciones, de horas extra, de calendarios, etcétera, etcétera, etcétera. Estos 5 capítulos, entendemos que se cubre todo, y lo que vamos a hacer, pues como siempre, pues pasar a la parte de herramienta, ¿no? Para que pues podáis ver, pues oye, pues cómo se gestiona esto con una plataforma digital, ¿vale? Donde, bueno, pues ya habéis visto esto de aquí, está aquí dando saco, no sé si está aquí, esto. ¿Vale? Donde ya habéis visto la parte de lo que es el menú, ¿no? Principal de digitalización, ¿no? Que estoy aquí, pues eso, trabajando con 2 demos distintas, en una que quiero mostraros toda la parte de cómo lo llevamos a la pantalla de producción a nivel de secuenciación, y en otra, pues más orientada a lo que es, pues, la administración, ¿no? Y bueno, pues dentro de los distintos módulos, pues cómo no, pues hay un módulo de recursos humanos, donde todo el mundo, aquí los datos que hay aquí, pues son todos falsos, ¿vale? O sea, lo que hemos hecho ha sido, pues respetar la ley de protección de datos y bueno, hacer aquí un popurrí de datos, de cosas, de gente, etcétera, para poderoslo mostrar, ¿no? Y donde dentro de ese módulo de recursos humanos, pues lo primero que te encuentras es pues todo lo que es toda la lista de operarios que tienes ahí, ¿vale? Diferenciando entre lo que pueden ser pues los datos más operativos y los datos pues más legales, ¿no? Que os muestro, ¿no? Donde por cada uno de los trabajadores, a modo de resumen, pues puedes tener pues cuáles son sus roles, en qué departamento trabaja. Todo esto está vinculado con temas súper operativos, lo cual pues le da acceso o no a determinadas aplicaciones también del sistema y sí, a determinados controles. Por ejemplo, la parte de producción, pues no te puedes logar a una línea si no formas parte de ese equipo. La parte de calidad, pues no puedes hacer determinados controles, por dar 2 ejemplos, ¿no? Aquí también se definen pues temas generales como lo que son acceso al sistema, roles que hay dentro del sistema. Ya podéis ver aquí pues de una manera pues totalmente automatizada, ¿vale? Y aquí, pues bueno, ya empiezas a definir pues, grupos de trabajo en los que está o determinados parámetros de coste, ¿vale? Que aplican al operario, ¿vale? ¿Qué son estos parámetros de coste? Pues esto viene pues, de una definición previa de cuáles son los distintos tipos de días que hay en una fábrica, ¿no? Pero aquí ya podéis ver que automáticamente ya se calculan pues, esos porcentajes o esos importes directos que van a la remuneración del trabajador en función de cuándo esté trabajando. Entonces, claro, toda esta definición, ¿a qué está unida? Pues a unas fichadas, ¿no? De presencia, ¿no? Que lo muestro, ¿no? Porque es muy intuitivo. Dentro del módulo general, pues el operario que solo tiene acceso a 2 pantallas, porque aquí esto parece muy complicado, pero realmente solo tiene acceso a 2 pantallas. Una de ellas es la fichada. Y el operario directamente pues se loga donde, pues, en la línea en donde va a trabajar. Como digo, aquí tenemos integrado la presencia en fábrica con la línea. Entonces, de esa manera, pues todos esos problemas de comunicación entre sistemas de recursos humanos, pues se obvian, ¿no? Y entonces, una vez seleccionado dónde estás trabajando y qué orden de fabricación vas a abrir, pues tú ya tienes registrados los tiempos, ¿no? Los rangos horarios. Esos rangos horarios están definidos aquí y a la vez tienen un coste. Y ese coste en automático se imputa ¿a qué? Pues al producto que está saliendo de estas líneas.
¿vale? Entonces, claro, a efectos de controlling de costes en tiempo real, a efectos de cosas que la mayoría de las empresas ven el día a día del mes siguiente al que han fabricado, ¿vale? Tú esto lo puedes ver en tiempo real. Y con análisis y con el análisis de desviaciones, entre otras cosas, teniendo el coste real del trabajador, cuál es la desviación entre el coste real de cada trabajador y el coste estándar que has definido. ¿De acuerdo? Venga, continúo con la explicación, un poco por mostrar un poco pues, el look and feel de la herramienta y tal. ¿Qué cosas hay interesantes aquí? Pues el rendimiento, por ejemplo, ¿no? Y esto es la capa de arriba, estoy mostrándolo un poco por arriba, ¿no? Pero ¿qué cosas son interesantes? Pues el rendimiento anual, bueno, que entras aquí y puedes ver, oye, el dinero que ha hecho ganar o perder un trabajador en la fábrica, en todas las órdenes en las que ha participado, ¿vale? Aquí, pues, como digo, pues no tenemos datos a último nivel, año de 2021, año de 2022, pero aquí podéis ver, por ejemplo, pues bueno, en todas las órdenes en las que ha participado este trabajador, pues el dinero que os ha hecho ganar o perder, ¿vale? O sea, esto, pocas herramientas más potentes hay para poder generar, conectado con esto, una matriz de habilidades, ¿vale? Y poder focalizar a los trabajadores en aquellas tareas y órdenes de fabricación, en aquellos productos en los que son más productivos, ¿vale? Y ya no solo el análisis de productividad de toda la vida, el 100, el 120, 140, que para mí pues, realmente tiene una base sumamente perversa, ¿vale? Sobre todo porque la merma y los problemas siempre se los come el siguiente, ¿vale? Lo que uno hace siempre es perfecto, ¿vale? Entre otras cosas. Entonces, bueno, aquí metes las variables, te permite meter la variable de calidad, la variable de costes, te permite trabajar un variable pues, con cada trabajador con un foco puramente de negocio, de aporte de valor, ¿no? Aquí, como habéis visto, que no he puesto, aquí hay hasta una componente de gamificación, ¿vale? ¿Quién es el operario del mes? O sea, las posibilidades de todo esto son infinitas, ¿no? Y no hay que ponerse en el plano del control, del policía que mencionaba antes, ¿no? O sea, aquí se tiene que trabajar siempre en positivo. Siempre digo que si hay una manzana podrida va a salir en la foto, ¿vale? Y eso nos interesa a todos, ¿vale? Porque ese falso corporativismo, ¿no? De vamos a proteger, eso no lleva a ningún lado y es una estupidez, ¿vale? Pero identificar dónde eres mejor o dónde eres peor, qué grupos de trabajo, por qué eres peor en determinadas cosas que otros compañeros para poder unir esas buenas prácticas de unos y otros, ese es el camino, ¿vale? Esta gamificación, este ranking del mes, ese cualquier cosa que haga que la gente esté motivada para hacer su trabajo, ¿no? Y esto solo es una componente más dentro de todas las acciones de motivación, ¿eh? Esto no va a solucionar la vida. Pero bueno, para que veáis un poco cómo lo planteamos, ¿no? Y dentro de esas manzanas, bueno, no iba a decir manzanas podridas, perdón, que me ha salido aquí una pantalla que quiero eliminar, no sé qué he hecho, ¿vale? Ahora, ¿vale? Pues por ejemplo, una de las cosas importantes es pues ser pulcro, ¿no? Con el cumplimiento de los horarios y con el cumplimiento también de las tareas que a uno se le encargan, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros llegamos, y esto es llegar, ¿vale? Pues bueno, al control pues, de asentismo, de retrasos, de excesos de descanso, que ya os comparto con vosotros y a modo de anécdota, que es el primer follón que tenemos siempre en todas las empresas en las que entramos, porque nadie respeta el tiempo de descanso asignado por la empresa, y cuando es un descanso remunerado, significa que cada minuto de retraso pues son euros que se te están cayendo, ¿vale? Donde la gente que está todavía de descanso, cada minuto de descanso además, la gente que está todavía de descanso, pues no está fabricando. Y tú en tus costes has considerado que hay 15 minutos remunerados, que el resto están trabajando. Entonces, esta es la primera que siempre tenemos un follón, porque claro, da una visibilidad, cuando la gente empieza a logarse, entrada y salida, pues da una visibilidad que antes no se tenía, ¿no? Y luego toda la parte de horas no asignadas, que está relacionada muy mucho con la parte operativa, pues esto lo que nos indica es personal directo, si eres un personal directo, y horas que ha estado esa persona directa haciendo tareas que no son productivas. ¿Y cómo se identifica eso? Pues otra vez, a través de las fichadas y a través de unirlo pues, con el plan de producción. Y es otra de las ventajas que tiene el tener todo esto conectado, donde un operario que ha estado en una línea determinada
¿vale? Que se ha logado en una línea determinada y aquí se permite logar varias personas por máquina, equipos de trabajo, que es lo mismo, perdonad, una persona llevando varias máquinas, pues bueno, todo esto unido luego al plan de producción, a las órdenes donde estás aportando valor, ¿vale? Te permite tener un KPI como el que muestro a continuación, que es para, y entrando un poco en el capítulo de alertas y mensajería. O sea, yo quiero saber cuánta gente tengo no asignada en mi fábrica, ¿vale? Y tengo aquí, pues, 4 personas que son 3, porque aquí hay uno que está, que está repetido. Y entonces esas personas pues realmente están cobrando, pero no están fabricando nada y son personal directo. Pues yo quiero saberlo, ¿vale? Y esto es uno de los conceptos de alerta y mensajería y de gestión por excepción, ¿vale? Igual que quiero saber en cuántas líneas tengo más gente de la que yo tenía previsto. Y todo esto, no solo tenerlo a disposición del supervisor o del responsable de recursos humanos, sino también del mismo operario, porque queremos que él lo vea. Decir, oye, coño, si salgo en la foto, pues haré algo para corregirlo, o habrá un motivo. Y si hay un motivo, pues quedará un registro y ya puedes arrancar iniciativas de mejora en esa línea, ¿no? Entonces, todo esto pues, está relacionado y eso al final se acaba resumiendo en un análisis de desempeño como el que estamos haciendo aquí o un análisis de rendimiento por trabajador donde te permite ver de la misma manera, oye, pues esos trabajadores más productivos, más alineados por línea de fabricación, por turno. O sea, al final esto te permite trabajar con estos datos pues hasta donde alcance la imaginación, ¿vale? Y también, pues bueno, los motivos de improductividad, pues todo lo que está relacionado pues, con lo que es el MESMOM, pero llevado a la componente de recursos humanos, ¿vale? Puedes hacer un análisis diario, puedes hacer un análisis consolidado, aquí tienes un análisis de productividad por trabajador, un análisis de desviaciones de costes, bueno, puedes ver todo el detalle, ¿no? Y por sección, por línea, multifábrica, esto lo tenemos montado en muchos entornos multifábrica, donde pues, el equipo de recursos humanos es uno, y desde la misma plataforma pueden ver, pues, todo el desempeño y te permite además centralizar departamentos. ¿Vale? Perfecto. Esto en una parte pues un poquito más de arriba, ¿no? Vamos a ir un poquito, pues, bueno, datos legales que tampoco hemos mencionado aquí, ¿vale? Que, bueno, que incorporan pues otro tipo de variables, donde ya puedes tener aquí el salario, donde ya puedes tener, bueno, pues principalmente la parte más pues la tenemos separada, ¿no? Para que no pueda haber para poder crear ahí un cortafuegos, ¿no? En el caso de acceso, ¿no? Pues dentro de la parte pues, más operativa, pues bueno, pues informaros, bueno, o enseñaros, ¿no? Cómo se definen pues, los distintos días tipo, ¿de acuerdo? Donde que es un poco lo que hemos estado comentando antes, donde pues, de una manera pues, muy usable pues, puedes ir gestionando y definiendo los parámetros que aplican a cada uno, ¿vale? Cómo vas asignando todo eso a un calendario y cómo vas gestionando los distintos calendarios que aplican en la fábrica y que además nos permiten vincularlo pues, con lo que hablábamos del GAN, ¿no? Y con la secuenciación de la producción, donde tú tienes una serie de órdenes de fabricación que las tienes planificadas, ¿vale? Y tienes el detalle de personal asignado a cada orden de fabricación. Y mirad cómo se va moviendo cada una de los capítulos en función de la gente, donde la línea roja es el personal que hay en la fábrica. Esto es, como digo, es una versión demo y está a 0. Y aquí está la cantidad de gente que necesitas para cada una de las órdenes de fabricación. Y te permite incluso definir los roles, ¿vale? A un nivel, oye, pues carretillero, maquinista, lechero, bueno, procesos manuales, etcétera, 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 ¿no? Todo esto, pues viene vinculado, pues de los distintos calendarios que se generan, ¿vale? Y del personal asignado a cada uno de esos calendarios. Y ya eso en la parte teórica, y luego en la parte de
en la parte más operativa, pues a partir de las fichadas de cada uno de los calendarios, y voy a enseñar uno para que veáis un poco también el look and feel del calendario y los distintos días que hay definidos, ¿vale? Sí, bueno, pues para que, bueno, aquí lo veis, ¿no? Como es demo, pues aquí aparentemente pues no está todo rellenado, ¿vale? Pero bueno, aquí es donde tienes toda la definición que explicaba antes, ¿no? Del trabajador a sus propias particularidades, asignarlo a un calendario, asignarlo a unos turnos, ¿vale? Y luego, por último, y para ir terminando ya la presentación del día de hoy, pues nos queda la parte de análisis, ¿no? Que es la parte pues, más fundamental. Entonces, aquí, por ejemplo, pues para cada uno de los trabajadores, para un día determinado, que podemos coger pues, un día de calendario, pues cualquiera que tengamos datos y me voy a venir, pues no lo sé, de verdad, o sea, a una fecha, pues bueno, a cualquiera, pues tú puedes ver pues, los que están en blanco, lo que está todo en orden, ¿vale? Y donde ha habido algún tipo de problema de asistencia, ¿no? Y tú aquí, cualquier tipo de corrección, pues la puedes ejecutar directamente sobre el perfil de cada uno, donde tú tienes registrado la hora real de llegada, la hora de salida, las horas normales, etcétera, y si haya habido algún tipo de corrección, algún tipo de error, se me ha olvidado fichar, o he tenido una hora que he tenido pues, que estar pues, en reunión de comité y lo he vuelto, pero no lo he hecho. Ese tipo de incorrecciones comunicadas directamente y gestionadas con permisos, no lo hace el mismo trabajador, pues te permite actualizar esta tabla de una manera pues prácticamente pues no hecha por la gente de recursos humanos, más que automática, no hecha por la gente de recursos humanos, porque necesita un permiso y lo hace la gente que directamente tiene la información y el conocimiento para dar autorizar esa incidencia y no alguien de recursos humanos que se lo tiene que acabar creyendo, ¿no? No solo eso, pues obviamente siempre vinculado a la parte de productividad, las órdenes en las que ha participado, etcétera, etcétera, etcétera. Más componentes de análisis dentro de cada trabajador. Pues bueno, pues todo el detalle, ¿vale? Bueno, pues por ejemplo, pues para un año determinado, pues para todos los trabajadores o por trabajador, pues oye, cuántas horas han trabajado, pues cuántas estaban planificadas, cuántos tenía el convenio, vacaciones disfrutadas, vacaciones teóricas, todo esto unido con alertas, con mensajería, todo esto lo tienes recogido e incorporado en una misma plataforma, ¿de acuerdo? Y bueno, y también trabajable, ¿eh? Aquí el exportar a Excel, mira, pues yo no soy un fan de esto, pero es que no puedo ir en contra de la voluntad del mundo, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo el mundo te lo pide, pues ahí está. También se puede descargar a Excel, ¿no? Y bueno, pues como digo, pues muchas cosas más a explicar, muchas cosas, bueno, de mucho detalle. Creo que bueno, pues como siempre, pues invitaros a lanzar las preguntas que consideréis, a ver, bueno, pues o hacer un monográfico con nosotros sobre, bueno, pues todas las distintas funcionalidades y entender un poquito mejor cuál sería el flujo de trabajo. Y espero, pues como digo, pues eso, que el valor añadido, la base, que es cómo las herramientas tecnológicas nos ayudan a ser más eficientes, y el valor añadido que genera, que es información objetiva, toma de decisiones, con resultados de mejoras de productividad del 10%, reducciones de desviaciones de costes de mano de materia prima del 20%, entre 50 y 100.000 euros de ahorro de costes indirectos, y en todos los casos un retorno a la inversión inferior a un año, ¿vale? Pues bueno, pues que os hayan sido de la suficiente utilidad como para que, bueno, os decidáis a acometer, pues como decimos siempre, no hay nada más estratégico en el mundo industrial ahora mismo que la transformación digital, nada, ni la internacionalización, ni nuevas líneas de producción, ni vamos a cambiar esa máquina obsoleta, no hay más estratégico y a la vez no hay nada que genere mayor retorno con menor inversión. Pues bueno, pues saltad esa procrastinación de, bueno, mañana lo haré y tal, si hemos estado trabajando así durante muchos años podemos aguantar un poco más, porque creedme que se os está cayendo el dinero de los bolsillos y es un dinero que hoy, por ejemplo, muchos de vosotros necesitáis. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición.
Muchas gracias, Diego, como siempre muy clarificador. Y abrimos el turno de ruegos y preguntas. A los presentes, pues libertad para preguntar. Y a los que estáis al otro lado de la pantalla, sabéis que tenéis varias vías, el chat, podéis levantar la mano y os abrimos micro, también por preguntas y respuestas. Roberto, lanzas la encuesta, perfecto. Y pues eso, a los que estáis también al otro lado de la pantalla, por favor, contestarnos a la encuesta. Sabéis que es muy importante para nosotros el que contestéis porque es lo que nos ayuda luego a nosotros a mejorar en la organización de estas jornadas, estos webinars. ¿Alguien se lanza al ruedo? ¿Alguna pregunta a los presentes? Siempre lo dejas todo muy claro, ¿eh? Pues no te creas que es la presentación que tengo más trillada. más hilada, ¿no? Porque yo soy más de costes de análisis de gestión, pero bueno, sí, al final tenemos recorrido, Marcel, entonces bueno, que lo entienda nuestra madre es súper importante. Una pregunta, porque me toca. Venga. El ARP, con los accesos, recursos humanos, el personal, la maquinaria, los centros de trabajo, los centros de máquina. Con cualquier ERP, es decir, hay algunos aconsejos. A mí, mira, me alegra que hagas esa pregunta, que es una frase que me encanta decir. Sí, con cualquier ERP. A mí me gusta decir que nos conectamos por lo civil y por lo criminal, ¿vale? Y nos conectamos desde AS400, ¿vale? Y yo trabajo con una AS400, ¿vale? O sea que he llegado hasta pues, cualquier versión, última versión de los ERPs más avanzados, léase pues, SAP, SAGE, Business Central, el entorno Microsoft, ¿vale? Al final, pues dentro de esa llave en mano, ¿vale? Eso es una característica de la herramienta, pero también una característica del equipo de trabajo que hay detrás, ¿vale? Y hay muchas maneras de conectarse a un ERP, ¿vale? Desde vistas, ¿vale? Y desde acceso directo a base de datos hasta funciones de comunicación, web service, que es la manera más moderna, ¿no? Pues tenemos un equipo humano capaz de conseguirlo, ¿vale? Y además de generar esos conectores estándar, y ahora mismo te digo que tenemos conectores estándar con todos los ERPs que nos hemos encontrado. Y desde los top que he dicho, y no sin ánimo de hacer publicidad, hasta ERPs locales de cualquier tipo que no dejo de descubrir un ERP nuevo cada semana. Es increíble. Entonces, sí, nos conectamos a todo y por dar un poco más de fondo, al final hay una base detrás de bases de datos SQL o DGD, o en el caso de AS400 o de Oracle, quería decir, en el caso de AS400, pues las bases creo que son DB2, donde a las que también somos capaces de conectarlas y lo hacemos y tenemos casos de éxito ahora mismo, hoy, mientras hablamos, operativos todavía en S400 y clientes que ni se lo plantean. Y para terminar ya la respuesta, o sea, que ni se plantean, de clientes que ni se plantean cambiarlo. Dicen, mira, pues si el RP me va bien, si yo con lo que hago con Macebook refuerzo la parte del módulo de producción, que es lo que quería, y todo lo demás, pedidos, bill of materials, etcétera, me cuadra, ¿no? Y para terminar, pues incluso en Excel, ¿vale? Trabajamos el Excel con la empresa y te pongo un ejemplo muy concreto. En esto de recursos humanos aplica menos, pero el plan de producción, la programación de la producción, las empresas las hacen en Excel, ¿vale? Es que sí, que hay alguna herramienta, pero la gran mayoría acaban organizando la producción en un Excel. Pues ese Excel, si yo quiero trasladarlo al operario para que me diga qué orden de fabricación está haciendo, pues lo tengo que digitalizar. Y lo hacemos, ¿eh? Pero ya te digo, es una mezcla de herramienta, de producto pues, lo más avanzado del mercado y luego de equipo humano, ¿eh? Esto es un ejemplo muy claro de tecnología más know-how, porque sí, porque tienes que saber y ya no solo la parte de comunicación, sino qué información trasladas del ERP a la planta. Has hablado mucho del fichaje de los trabajadores, ¿no? De máquina por línea, tal. ¿Hay reticencias a la hora de...? Bueno, sí y no. ¿Qué quiero decir? Que la gente no es todo lo sincera como que a uno
le gustaría, ¿no? Entonces, cuando la gente te dice, no, es que tardo mucho en ficharme, ¿no? Entonces, y dices, ¿quieres ficharte, por favor? Esto es literal, ¿eh? Yo cronometrando digo, 2 segundos. Esto es literal. Entonces te das cuenta que dices, no, el motivo no es que tardas mucho, el motivo es que no te da la gana o que no te gusta o que estás incómodo, ¿no? Sí que lo hay. Aquí hay 2 componentes fundamentales. Primero, y esto está dentro de la gestión del legado, la transparencia es fundamental. O sea, tú tienes que explicarle a la gente lo que vas a hacer y por qué es y para qué y decir la verdad. Y decir la verdad. Y la verdad es muy fácil, ¿eh? Si le he dicho aquí, estamos en un entorno competitivo máximo, la supervivencia de muchas empresas está en juego. Señores, ¿apreciáis el lugar de trabajo? ¿Apreciáis el lugar donde se os paga la hipoteca, el colegio de vuestros hijos? ¿O pensáis que en cualquier sitio vais a poder trabajar? Pues bueno, eso es el perfil esa es la transparencia que hay que hacer y explicarlo. Y luego hay temas de seguridad, de PRL, hay determinados temas vinculados donde es importante saber dónde está la gente en tu fábrica. Sí, hay un plan de emergencia, hay muchas cosas, pero también es importante poder comprobar que todo el mundo está fuera, ¿no? Y que todo el mundo lleva las EPIs y que todo el mundo está siguiendo pues lo especificado, ¿no? Lo definido, ¿no? Y entonces, bueno, esas reticencias pues se deben salvar pues, con transparencia, con mano izquierda y a veces con mano derecha también, porque bueno, siempre digo lo mismo que muchas veces pasa como a mis hijos, siempre se les olvida todo, menos jugar a la Nintendo. A la Nintendo no se les olvida, ¿vale? Pero entonces, claro, al final hay un momento en el que tienes que decir, tío, ya creo que es el momento que te acuerdes, ¿no? ¿Y notáis, por ejemplo, diferencia cultural por edad? Es decir, ¿más reticencia en personas más mayores? Sí, la verdad es que sí, sobre todo a nivel intermedio y alto, ¿vale? A nivel operario, que esto tiene que ser muy sencillo, ya lo veis, me ficho, abro la orden, el operario para ellos es transparente. Entonces, bueno, yo siempre digo lo mismo, pues el nivel de formación que tendrán será el que será, que no quiero entrar, pero porque realmente hay de todo, pero tienen un móvil, todos tienen un móvil mejor que el mío, ¿vale? Entonces, o como el mío, ¿vale? Que el mío es que, bueno, es medio, ¿vale? Entonces, claro, ellos están habituados ya a estas nuevas tecnologías y por ahí no hay problema. Incluso la gente más madura, porque lo que tiene es fácil. Sí que lo notamos mucho a nivel intermedio y alto nivel, porque a esos niveles, ¿no? Cuando ya estás en un puesto más o menos directivo, pues se te hace como más grande, ¿no? Y me pasa a mí, ¿no? Yo siempre digo que me estoy haciendo un cascarrabias, cada día que me hago más cascarrabias, ¿no? Y que voy a acabar en una isla desierta, ¿no? Por algún motivo te cansas de aprender, ¿no? Y ya, ¿sabes? Quieres... sí, el confort, ¿no? Claro, la zona de confort. La zona de confort. Entonces, ahí la parte de Customer Success Management, la parte de explotación, que es única de Meshbook, y perdóname la cuña, es fundamental, porque esto no va de instalarlo e irse. O sea, yo jamás he visto que un sistema esté instalado y funcione al día siguiente que esté montado. Jamás. Y hay test plan, y aquí hay mucha gente que podría aquí todo el día hablando. La realidad es que no funciona. ¿Vale? Siempre tienen pues, ese error de configuración, esa particularidad que no has considerado. Y esas cosas en el entorno digital, cuando vas a tomar decisiones, te están distorsionando los datos y te están impidiendo tomar decisiones y además te frustran. Y si estás en una situación de resistencia al cambio, pues ya tienes la excusa. Como dije yo que esto era una mierda. Esta frase es que tienes que tener mucha resiliencia. Entonces, si lo dejas solo, pues eso, es una mierda, no va, ya lo dije yo. Si estás acompañando y tal, y que genera un coste, y nosotros lo tenemos dentro incluido en nuestro modelo de negocio, pero eso es lo que te lleva al payback. Y el payback no solo es el payback que es importante, sino cuándo se produce el payback, ¿vale? No es lo mismo el payback inferior a un año que el payback a un día, ¿no? Y ahí el acompañamiento es fundamental. ¿Alguien se anima online a lanzar una pregunta? Parece ser que no, pues Diego, lo vamos a dejar aquí porque además llevamos ya casi hora y media. Muy bien. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros y transmitirnos todo el conocimiento. Gracias a los que estáis presentes. Os debo un jamón. Sí. Esto hay que empezar a sortear. Hay afición, ¿eh? Bueno, ¿verdad? Y a los que estáis al otro lado, pues muchas gracias y a ver si os animáis a las siguientes a venir ya presencial, y yo creo que ya va siendo hora.
de que empecemos a vernos en presencial y hacer el networking, ese post-jornada y tal, que vamos a hacer ahora tomándonos un cafelito todos juntos. Claro que sí. Pues claro nada, que sí. muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente jornada. Muchas gracias y hasta la próxima. Buenas tardes.